días a todos. Como mencionaba el doctor Bertaza, voy a través de algunos casos prácticos plasmar o llevar a cuestiones concretas toda la teoría que fue muy bien explicada por los expositores en la charla del día de hoy. Bueno, vamos a comenzar entonces con el primero de los casos. El primero tiene que ver con el beneficio de condonación de intereses. Como van a ver, como hemos hecho en otras oportunidades, voy a desarrollarlo a modo de un planteo de un problema, una consulta y cuál es la respuesta para este caso concreto. En este caso tenemos una sociedad con deuda impositiva vencida al 31 de agosto del 2021 que se encuentra analizando la posibilidad de adherirse a la moratoria. La consulta que se plantea es cuál es la condonación de intereses que se aplica en el caso de que se trate de deuda de impuesto a las ganancias correspondiente al periodo fiscal 2016, si este porcentaje de condonación es superior por tratarse de lo que podríamos llamar un periodo antiguo. Bueno, acá es importante hacer una distinción respecto a las leyes 27.541 y 27.562, porque a diferencia de estas, la condonación no se encuentra definida por el periodo fiscal de la obligación a regularizar, sino por el contrario, esta está definida en base a la condición del sujeto que va a regularizar. En este caso, entonces, la condonación será del importe que por el total de intereses supere los porcentajes que establece la norma, como dije recién, en base a la condición del sujeto. Será lo que supere el 10% del capital en los casos de micro y pequeñas empresas, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, fundaciones, asociaciones civiles, entre otros, personas humanas y sucesiones indivisas que sean considerados pequeños contribuyentes a los fines de esta ley, el 35% para medianas empresas, tramos 1 y 2, y el 75% para los demás contribuyentes. Pasemos ahora a otro caso de condonación de intereses. En esta oportunidad, una persona humana adeuda el saldo de la declaración jurada de bienes personales correspondiente al periodo fiscal 2020 y canceló el mismo con anterioridad al 11 de noviembre del 21, pero no abonó los intereses resarcitorios correspondientes. Acá la consulta que se plantea es si, teniendo en cuenta que se trata de una obligación vencida al 31 de agosto del 2021, si quedan condonados de pleno derecho los intereses resarcitorios, teniendo en cuenta que el capital fue cancelado con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, ¿sí? Antes del 11 de noviembre del 21. La respuesta será la siguiente. Dependerá de si el contribuyente revistió o no la condición de pyme. Si el contribuyente es pyme, los intereses quedan condonados y requerirá el cumplimiento del régimen de información del artículo 59 de la resolución 4816. Si el sujeto no es pyme, la condonación operará si el contribuyente cumple adicionalmente con 2 requisitos. Uno de ellos es el de repatriación de bienes, previsto en el artículo 8 de la ley 27.541, y con el régimen también de información que mencionábamos recién. Tengamos en cuenta que este régimen de información, en ningún caso, cuando vemos el tema de la moratoria, implica la caducidad de la misma, pero el caso de incumplimiento tiene incidencia en lo que respecta a la condonación de intereses y además tendrá la sanción formal correspondiente. Continuemos ahora con el caso número 3. Vamos a abordar el tema de los anticipos, que muchas veces presta alguna confusión. Bueno, en este planteo tenemos un contribuyente, persona jurídica, con fecha de cierre de ejercicio 30 de junio, que no ingresó los anticipos del impuesto a las ganancias a cuenta del periodo fiscal cerrado en junio del año 2020 y tampoco presentó la declaración jurada, cuyo vencimiento operó el 16 de noviembre del 2020. La duda que se plantea es si los anticipos adeudados pueden ser incluidos en la moratoria y, llegado el caso, si se presenta la declaración jurada, si se puede incluir el saldo en moratoria y cuáles son los beneficios. Bueno, acá tenemos que responder 2 cuestiones. Si el contribuyente presenta la declaración jurada y regulariza el saldo en moratoria, va a gozar del beneficio de condonación parcial de los intereses y, como vimos al principio, este porcentaje de reducción sobre el capital dependerá de cuál sea la condición del sujeto. Micro y pequeña empresa, mediana tramo 1 o 2 o demás contribuyentes. También tenemos que tener en cuenta que con la presentación de la declaración jurada
no procederá a la regularización de los anticipos, ya que los mismos han dejado de ser exigibles. Yendo ahora a lo que son los intereses resarcitorios sobre los anticipos no ingresados, la condonación va a ser total si la declaración jurada se presenta antes del 15 de marzo del 2022, que es el vencimiento para el plazo para el acogimiento a la moratoria, y será parcial si la declaración jurada es presentada con posterioridad a dicha fecha. Bueno, pasemos ahora al caso número 4, también sobre anticipos. Tenemos una persona humana que no ha ingresado los anticipos 1, 2 y 3 de bienes personales a cuenta del periodo fiscal 2021 y está evaluando o analizando si es posible incluir los mismos en la moratoria. Bueno, tenemos que tener presentes acá que la moratoria permite incluir obligaciones vencidas al 31 de agosto del 2021. Por lo tanto, los anticipos número 2 y 3, que han vencido en los meses de octubre y de diciembre, o están venciendo esta semana, justamente del corriente año, no son susceptibles de ser regularizados en moratoria. En cambio, el anticipo número 1, que venció en el mes de agosto, sí podrá regularizarse, con más los accesorios no condonados. Ahora, dado que se trata de un anticipo de una declaración jurada que vence con posterioridad a la fecha de corte, 31 de agosto del 2021, la cancelación va a tener que ser realizada mediante compensación o adhesión al plan de pagos. Tengamos en cuenta acá que si bien se puede regularizar mediante la adhesión a un plan de pagos, el anticipo lo que hace es que incrementa el monto del pago a cuenta, es decir, en definitiva, aunque lo incorpore en un plan de facilidades, el monto del anticipo a regularizar no se está financiando. Y tenemos acá un nuevo caso, el caso número 5, sobre refinanciación. Una sociedad anónima adhirió a un plan de facilidades de pago de la ley 27.562, la moratoria ampliada, por deuda impositiva y previsional vencida a julio del 2020. Ese plan se encuentra vigente al 11 de noviembre y mantiene su vigencia a la fecha. La consulta es si se puede refinanciar el plan en los términos de la ley 27.653 y la resolución 5.101. Bueno, en este caso la respuesta es que no. No es posible refinanciarlo porque se trata justamente de un plan presentado a través de la ley 27.562. Como sabemos nosotros, la moratoria de la ley 27.653 no es una nueva moratoria autónoma, sino que se trata de una ampliación de las moratorias de la 27.541 y 27.562 y por lo tanto son enteramente aplicables sus previsiones con las excepciones y consideraciones expresamente establecidas en la ley. Por lo tanto, el contribuyente tendrá que seguir cancelando las cuotas bajo los términos de la moratoria original. O, llegado el caso, si se produce la caducidad de la misma, podrá incorporar la deuda al plan de facilidades como deuda originaria. Pasemos ahora al caso de reformulación. ¿Sí? Hasta ahora vimos refinanciación y ahora vemos reformulación. Tenemos una sociedad que adhirió a la moratoria de la ley 27.541 como PYME, con carácter de condicional, y como no obtuvo el certificado, nosotros sabemos que había posibilidad de adherirse como PYME con carácter de condicional y obtener el certificado antes del 15 de diciembre. Como no lo obtuvo, dentro de los 15 días posteriores que establecía la normativa, el contribuyente reformuló el plan como resto de contribuyentes. Y ese plan, a la fecha, se encuentra vigente. La duda es posible reformular el plan en los términos de la ley 27.653? La respuesta es que sí, se puede reformular y, por supuesto, esta reformulación es optativa. Para ello, habrá que seleccionar la opción reformulación de planes condicionales. Este servicio va a estar habilitado a partir del 31 de enero del 2022 y dependiendo de cuál sea la situación del contribuyente serán las particularidades de esta reformulación. Si el contribuyente cuenta con certificado PYME, podrá reformular gozando de las condiciones más beneficiosas aplicables a estos sujetos. Si no cuenta con certificado PYME al 11 de noviembre de 2021, podrá efectuar la adhesión como condicional y tendrá que acreditar su condición de PYME hasta el 16 de febrero o podrá realizar una adhesión como demás contribuyentes. Perdón, ahí veo 16 de febrero del 2022, quedó mal, disculpen
la diapositiva. Pasemos ahora a otro caso que tiene que ver con rehabilitación. Ahora vamos a plantear un par de situaciones de rehabilitación de planes caducos para ver en qué casos es posible realizarla y en qué casos no. Tenemos una sociedad que adhirió al plan de la moratoria de la 27541 como PYME, pero también en el caso como condicional. No obtuvo el certificado PYME al 15 de diciembre y por lo tanto se produjo la caducidad del plan. Tampoco, obviamente dentro de los 15 días posteriores, no reformuló el plan como resto de contribuyentes. La pregunta es si es posible rehabilitar el plan caduco. Bueno, en este caso, la respuesta es que no. No es posible rehabilitar un plan caduco presentado por pymes que no hubieran obtenido el certificado hasta la fecha establecida por la normativa. Ahora bien, como la caducidad operó antes del 31 de agosto del 2021, en este supuesto que yo estoy planteando, el contribuyente va a poder regularizar las obligaciones a través de un nuevo plan de la 27653, pero ya no como rehabilitación, sino como deuda originaria. Y resultarán entonces aplicables los beneficios de condonación previstos en la ley 27653. Bien, ahora hablaremos entonces de otro caso de rehabilitación de planes caducos. El planteo es el siguiente. Un contribuyente adhirió a la moratoria de la ley 27562 por deuda impositiva y previsional, pero el plan caducó con anterioridad al 11 de noviembre por falta de pago, es decir, caducó con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley. La consulta es si es posible rehabilitar la moratoria y, en caso afirmativo, cuáles son las implicancias o consecuencias derivadas de dicha rehabilitación. Bueno, la respuesta sería la siguiente. Por ser justamente un plan de la moratoria de la 27562, admite ser rehabilitado de manera extraordinaria y por única vez hasta el 15 de marzo del 2022. Ahora bien, tenemos que ver si la posibilidad de rehabilitación realmente se puede llevar adelante dependiendo de la fecha en la cual se realizó la caducidad. Como dijimos, si la caducidad es posterior al 31 de agosto del 2021, no admite rehabilitación. Por el contrario, si la caducidad es anterior al 31 de agosto, admitirá la rehabilitación, que como dijimos hace un rato es optativa, el plazo para hacerlo es hasta el 15 de marzo del 2022 y en este supuesto se mantendrán los beneficios formales, materiales, penales y de condonación de intereses, multas y demás sanciones. Tengamos presente lo siguiente. En el caso de que el contribuyente se hubiera adherido a la moratoria de la 27541 o a la ampliada a la 27562 como condicional, la rehabilitación será procedente si el contribuyente obtuvo el certificado PYME dentro del límite temporal fijado por las respectivas reglamentaciones. Sí, que esto es lo que mencionaba en el caso anterior. Un caso más sobre rehabilitación de planes caducos. En este supuesto, les presento el caso de una sociedad categorizada como PYME, condición que reviste al día de la fecha, que se adhirió a la moratoria de la ley 27260 en este caso, por deuda previsional, accediendo a un plan de 90 cuotas. Pero, por falta de cancelación de 3 cuotas, el plan caducó en junio del 2021. La pregunta que se hace el contribuyente es si es posible rehabilitar la moratoria y, en caso de que sea posible, ¿cuáles son las consecuencias de dicha rehabilitación? Bueno, en este caso no es posible acceder a la rehabilitación. ¿Por qué? Porque estamos en presencia de una moratoria de la 27260, es decir, no es un plan de la 27541 ni de la 27562, que son los casos expresamente previstos en la norma. Ahora bien, por tratarse de deuda vencida con anterioridad al 31 de agosto, es posible regularizar la deuda a través de un nuevo plan, ¿sí?, de esta ley 27653, pero ya como deuda originaria y no como rehabilitación de un plan caduco. Y, por supuesto, resultarán aplicables los beneficios de condonación previstos en esta nueva ley. Bueno, hasta acá entonces, como vimos, los distintos supuestos, ¿sí?, de los que son refinanciaciones de planes, reformulaciones
y rehabilitación de planes caducos. A modo de conclusión de estas 3 R's, digamos, tenemos la refinanciación, que sabemos que no aplica la moratoria de la 27.541 ni de la 27.562, y la posibilidad de refinanciación ya se encuentra vigente a partir del día de la fecha, según indica la normativa. La reformulación, que aplica a los planes condicionales de la moratoria y que va a estar disponible el servicio a partir del 31 de enero del 2022. Y luego tenemos la rehabilitación de los planes caducos, que sí son planes de la ley 27.541 y de la 27.562, pero tiene que tratarse de planes caducos al 31 de agosto del 2021. Bueno, ahora pasemos entonces a otro caso que tiene que ver con la anulación del plan de facilidades. La situación que nosotros planteamos es la siguiente. Una persona humana se adhirió a la moratoria por deuda en el impuesto sobre los bienes personales por los periodos fiscales 2016 a 2019. Una vez efectuada la presentación, el sistema genera los distintos acuses, el plan de pago, y el contribuyente, al revisar todas las impresiones que emite el sistema, advierte que hubo un error en la carga correspondiente a la deuda de uno de los periodos fiscales. Luego de entrar en pánico, se pregunta si es posible rectificar la presentación efectuada a través del servicio Mi Facilidades. Bueno, la respuesta es que no, porque la presentación se considera aceptada con la generación sistémica del acuse de recibo. Es decir, no es posible rectificar la solicitud de adhesión. El único recurso que tiene el contribuyente frente a esta situación es solicitar hasta el 10 de marzo del 2022 la anulación del plan, efectuando un pedido a través del servicio Presentaciones Digitales de la página web de AFIP con clave fiscal. Este trámite tiene que ser canalizado ya sea por procesamiento o anulación de compensaciones, si la adhesión al plan fue realizada mediante compensación, o a través del trámite, plan de pago, anulación, cancelaciones anticipadas totales y otros, si la adhesión había sido formalizada mediante pago al contado o con un plan de facilidades de pago. Al solicitar la anulación del plan, el contribuyente va a tener que fundamentar acabadamente su solicitud para que luego pueda permitírsele efectuar una nueva adhesión. Y lo que es importante, tal como mencionaba Marcelo, en el caso del ingreso del pago a cuenta, este será reimputable contra otras obligaciones, pero no resultará aplicable para ellos el beneficio de la ley 27653. Y a su vez, el monto ingresado en concepto de pago a cuenta no será reimputable contra pago a cuenta o cuotas de plan de facilidades de pago. Bueno, ahora vamos a hacer un breve repaso a través de este caso de la situación o la condición de repatriación. Tenemos una sociedad anónima con deuda por contribuciones de la Seguridad Social del periodo de enero del 2020, ¿sí? Teniendo en cuenta el vencimiento de la misma, podría adherirse al plan de facilidades. No tiene certificado PYME ni tampoco califica como tal, conforme las pautas establecidas por AFIP. No es titular de activos en el exterior, pero tiene 2 accionistas, personas humanas residentes en el país. Cada uno de ellos tiene un porcentaje de participación sobre el capital del 50% y ellos sí tienen activos financieros en el exterior. Acá la consulta que se plantea es si la sociedad puede adherirse a la moratoria de deuda previsional y si sus accionistas se encuentran obligados a repatriar o no. Bueno, aquí la respuesta es que sí, la sociedad puede adherirse a la moratoria. También la respuesta es sí en cuanto a la condición de repatriación. Es requisito para la validez de la moratoria que los accionistas que tienen una participación al capital superior al 30% repatrien al menos el 30% del producido de la realización de sus activos financieros en el exterior dentro de los 60 días corridos contados a partir del día en que finalice el plazo para la adhesión. En este caso, el plazo sería el 14 de mayo del 2022. ¿Y cuál es la base de activos que debe considerarse? La base de activos es al 11 de noviembre, es decir, a la fecha de publicación de la ley. La sociedad, como dijimos, va a tener que dar cumplimiento con el régimen de información
del artículo 59 de la resolución 4816 y el vencimiento para dar cumplimiento al mismo son 30 días corridos a partir de la fecha límite fijada para repatriar, lo cual sería el 13 de junio del 2022. Acá lo importante son dos cuestiones. Por un lado, la información sobre los activos financieros que tienen en el exterior los accionistas es presentada a través del régimen informativo de la sociedad. La sociedad, como no tiene activos en el exterior, igualmente está obligado a presentar el régimen informativo, no va a informar activos financieros en el exterior propio, por lo tanto no tiene ningún informe que presentar, pero sí hay que presentar la información sobre los activos financieros del exterior de los accionistas con el respectivo informe del contador que se expide sobre la existencia y razonabilidad de esas tenencias. Otro punto para tener en cuenta, que aun cuando la sociedad, dijimos, no tenga activos financieros en el exterior, si los accionistas con participación superior al 30% en el capital sí lo tienen y no repatrian, se va a producir el rechazo de la adhesión. Por eso es muy importante tener en clara esta situación justamente para evitar situaciones indeseables en el futuro. Bueno, pasemos al caso número 12, que son deudas resultantes de procesos de fiscalización. Acá tenemos un contribuyente que se encuentra bajo un proceso de fiscalización de obligaciones impositivas de los periodos 2017 a 2019. El fisco practicó ajustes por el periodo 2017 y 2018 y el contribuyente no conformó el del año 2018. La pregunta es, ¿puede adherirse a la moratoria? ¿Bajo qué condiciones? Por tratarse de una obligación alcanzada, impuesto a las ganancias, vencida el 31 de agosto, el contribuyente puede adherirse a la moratoria. La deuda tiene que estar registrada en el sistema de AFIP, va a poder regularizar tanto el ajuste conformado como el no, y va a gozar de los beneficios de condonación dispuestos en el capítulo de promoción de cumplimiento de obligaciones resultantes de procesos de fiscalización. ¿Cuáles son los efectos? El allanamiento incondicional por las obligaciones regularizadas, el desistimiento de todo derecho a acción o reclamo, incluso el de repetición, y el contribuyente asume el pago de las costas y gastos causídicos. Pasemos ahora al caso número 13, relativo a acciones penales. En este caso tenemos un contribuyente donde el fisco le practica una determinación de oficio por deuda tributaria y, atento al monto del impuesto determinado, formuló la correspondiente denuncia penal. Como se trata de obligaciones vencidas al 31 de agosto, susceptibles de ser regularizadas en la moratoria, el contribuyente decide realizar la adhesión. Entonces, la consulta es, desde el punto de vista penal, ¿qué implicancias tiene para el contribuyente la adhesión al régimen? Desde el día en que se produce el acogimiento, los efectos son la suspensión de la acción penal y la interrupción del curso de la prescripción. Si el contribuyente cancela íntegramente la deuda incluida en la moratoria, ya sea por pago al contado, compensación o plan de facilidades de pago, se produce la extinción de la acción penal, salvo que exista sentencia firme. Y como último punto importante para recalcar, es que si se verificara alguna de las causales de caducidad prevista en la normativa, se producirá la reanudación del proceso penal. Bueno, ya para ir terminando, dos últimos casos. Tenemos una entidad sin fines de lucro, en este supuesto es una fundación educativa exenta en el impuesto a las ganancias, goza del certificado, queda encuadrada en el inciso F del artículo 26 de la Ley de Gravamen, y en el mes de abril del 2021 omitió actuar como agente de retención de la 830. La retención omitida asciende a 60.000 pesos. La consulta que se plantea es por tratarse de una entidad sin fines de lucro exenta en ganancias y por el importe adeudado ser inferior a 100.000 pesos si la deuda queda condonada. La respuesta es que no. ¿Por qué? Porque no es una entidad comprendida en el inciso D del artículo 26. No es una entidad civil que tenga por objeto asistencia social, caridad, beneficencia, literario o artístico y tampoco es pequeña ni mediana empresa. Por lo tanto, le van a resultar aplicables las previsiones del artículo 6, inciso G de la Ley 27653. Es decir, liberación de multas y sanciones no firmes al 11 de noviembre, cuando se exteriorice y pague en el marco de la moratoria la suma dejada de retener y la exhibición de responsabilidad si el sujeto pasible de la obligación regulariza esta situación en la moratoria o lo hubiera realizado con anterioridad.
Y ahora sí, para finalizar, un último caso de caducidad de plan de facilidades de pago. El planteo es el siguiente. Una sociedad anónima se adhiere por deuda impositiva y mediante un plan de facilidades de pago a esta moratoria de la ley 27653 como demás contribuyentes. Pero a los 6 meses de haber realizado la adhesión, dispone la distribución de dividendos. La pregunta es si esa distribución de dividendos efectuada dentro del plazo previsto en el inciso C.661 del artículo 13 de la 27541 implica la caducidad del plan de pagos. La respuesta es que no, la distribución de dividendos no produce la caducidad del plan. Acá es importante porque la propia ley y también la reglamentación establece que es inexigible como causal de caducidad la distribución de dividendos dentro del plazo establecido por la normativa en su momento, que eran los 24 meses desde la fecha de entrada en vigencia de la ley, pero este requisito de caducidad deja de ser exigible, no solamente para la moratoria que se hace bajo los términos de la 27653, sino que también para la moratoria de la 27541 y de la 27562. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco mucho por su participación y su atención. Quedo a disposición para consultas. Comenzamos con la primera pregunta. Nos consultan qué beneficios trae la rehabilitación de una moratoria caduca de la ley 27541. Bueno, acá tengamos en cuenta, en primer lugar, que para que pueda procederse la rehabilitación de la misma, esta moratoria tiene que haber caducado con anterioridad al 31 de agosto del 21. ¿Cuáles son los beneficios? En realidad se mantienen todos los mismos beneficios, como decíamos anteriormente, de la moratoria a la cual se adhirió el contribuyente, lo que es también la fecha de consolidación del plan, la cantidad de cuotas, obviamente descontando las cuotas que ya habían vencido, y lo que sí es importante, como mencionaba hace un rato Marcelo, no resulta aplicable la causal de caducidad, ¿no? Con motivo de la distribución de dividendos. Otra de las consultas que nos hacen es si un monotributista que paga deuda en cuotas tiene que presentar el régimen informativo que no tiene bienes en el exterior. Bueno, recordemos que respecto de este tema, si bien la obligatoriedad de cumplir o no con el régimen informativo ya venía generando con las leyes anteriores algunas dudas, el fisco, en una reunión del espacio de diálogo de octubre del año pasado, dejó en claro que este régimen informativo tiene que ser cumplido por todos los contribuyentes que se adhieren a la moratoria, independientemente que tengan o no bienes en el exterior, y también esto está reflejado en la reglamentación. Otra de las consultas planteadas es si la condonación del 100% de los intereses de anticipos no ingresados requiere que el saldo de la declaración jurada del periodo en cuestión se encuentre cancelado. Bueno, como veíamos en uno de los casos que yo mencionaba en mi exposición, no es necesario que el saldo esté cancelado. De hecho, el saldo de la declaración jurada, teniendo en cuenta que la misma está vencida el 31 de agosto del 2021, puede ser incorporada en el plan de facilidades de pago, y el plazo tendrá que ser presentada antes del 15 de marzo. Lo que tenemos que también tener en cuenta acá, que esta extinción total de los intereses incluye no solamente a los intereses resarcitorios, sino eventualmente a los intereses capitalizables también. Otra consulta planteada es en el caso de una persona humana que tiene que presentar ganancias y bienes personales del 2018, 19 y 20, tiene bienes en el exterior y no va a repatriar, si puede ingresar al plan de facilidades. ¿Qué diferencia hay si repatria? Tiene sueldos mayores a 2.600.000 pesos. Bueno, acá lo que tenemos que primero tener en cuenta es si la persona se encuentra dentro de las excepciones al requisito de repatriación. Por el planteo que acá está haciendo esta persona, la persona no estaría calificando como pequeño contribuyente por su nivel de ingresos.
Tampoco asumo que es pyme, con lo cual si tiene activos financieros en el exterior tendrá que realizar la repatriación y la no repatriación sabemos que implica el rechazo de la adhesión a la moratoria con las consecuencias que ello trae aparejado. Bueno, y la última pregunta es: una persona humana y sucesión indivisa que adeuda intereses de anticipos y saldo de declaración jurada de bienes personales, periodos anteriores, ¿puede adherir a la moratoria? ¿Cómo aplica el 75% de condonación? Bueno, acá asumo que estamos en presencia de un contribuyente que no está en una situación especial, sino que califica como demás contribuyentes, porque sabemos que con la nueva ley de moratoria el porcentaje de condonación ya no está asociado al periodo fiscal de origen de la deuda a regularizar, sino que tiene que ver con la condición de sujeto. Si el sujeto adhiere a la moratoria por el saldo de la declaración jurada, entonces aplicará el tope de intereses hasta el 75%, digamos, teniendo en cuenta el 75% del capital. Y en el caso de los intereses por los anticipos no ingresados, acá lo que tenemos, la fecha límite es el 15 de marzo. Sabemos que la condonación va a ser total si la declaración jurada es presentada antes del 15 de marzo del 2022 y será parcial si la misma es presentada con posterioridad. Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy y durante todo este año. Y bueno, si Dios quiere, nos estaremos viendo el año que viene.